En el capítulo de hoy despegaremos hacia un emocionante viaje a través de la historia de las estructuras aeronáuticas, desde los primeros aviones de madera y tela hasta los modernos y aerodinámicos diseños de alta tecnología. Exploraremos cómo la ingeniería ha permitido que la humanidad surque los cielos. Descubriremos cómo se han superado los desafíos de resistencia, estabilidad y eficiencia para crear aeronaves que desafían la gravedad y conectan continentes. Únete a nosotros mientras exploramos la magia de las estructuras que nos han permitido volar y cambiar la forma en que experimentamos el mundo. Prepárate para despegar y descubrir la increíble historia de las estructuras aeronáuticas. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy tenemos a Marco Chimeno Manguán, doctor ingeniero aeronáutico y profesor contratado doctor del Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales de la Universidad Politécnica de Madrid. Todo un lujo y un placer tener hoy con nosotros a Marcos. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. ¿Sí? Voy a empezar fuerte o flojo, según como se vea. ¿Por qué vuelan los aviones? Vaya, es una pregunta fuerte, ¿eh? Vuelan porque diseñamos las alas para que tengan una forma tal que genera una fuerza que es sustentación, es una fuerza vertical hacia arriba que se consigue cuando te desplazas en un medio en el aire, por ejemplo, en este caso. ¿Qué elementos fundamentales o principales tiene un avión? ¿Cuántas partes tiene? Si se pudieran agrupar. Vale. Pues por un lado tenemos la parte que ve uno en el aire, que es la estructura, es decir, hoy en día en un avión, el fuselaje, el ala, las superficies de cola que sirven para controlarlo, una planta propulsora, es decir, los motores, pueden ser 2, 4 diferentes configuraciones, que es lo que nos permite conseguirnos mover respecto al aire y generar esa fuerza que yo hablaba antes, que es la sustentación. Y luego tenemos todos los elementos interiores, la cabina donde está el pasaje, los pilotos, pero en el fondo es la estructura y algo que la mueva a partir de un empuje o una fuerza. Vale. ¿Qué tipos de aviones existen? Si se pueden pasajeros, militares. El sector se divide en general en dos sectores, el civil y el militar, principalmente por las misiones que tienen que cumplir. En el sector civil tenemos transporte de pasajeros o de mercancías o algunas misiones especiales como extinción de incendios, por ejemplo, estoy pensando ahora que se acerca el verano. Y luego en la sección militar o en el sector militar hay una diversidad bastante más grande porque hay misiones muy diferentes. Está el diseño de un caza para combate que tiene que tener mucha maniobrabilidad, hasta el diseño de un avión militar de transporte de mercancía como puede ser el Hércules o el 295, que es diseño español. ¿Y qué tipos de cargas tenéis en los aviones que utilicéis para diseñar vuestras estructuras?
Pues, a ver, un avión en vuelo, por ser la fase, digamos, más problemática y más específica de la aeronáutica, pues tiene dos cargas principales o dos orígenes. Uno está el empuje de los motores, es decir, cargas que son fuerzas que podemos llamar hoy puntuales, aplicadas donde están los motores. Y luego tenemos las cargas distribuidas, que son como conseguimos movernos respecto al aire, aparece una presión sobre las alas que produce la sustentación, que es una fuerza distribuida a lo largo de todo el ala, que básicamente actúa pues en vertical para compensar el peso. Pues si te parece, el capítulo de hoy es muy interesante. A mí el tema de los aviones me resulta pues eso, muy, muy curioso. Si te parece, vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia sobre los distintos aviones y aeronaves que habéis hecho. Me gustaría empezar pues casi por los inicios, ¿no? Allá por el 1900, ¿no? Cuando surge lo que hoy se llama como primer avión. ¿Qué pasó en 1900? Pues en 1900 había varios, nunca sabemos cómo llamarles, si protoingenieros o pioneros de la aviación, intentando conseguir volar con un avión que fuese o con un vehículo más pesado que el aire, es decir, más allá de los globos aerostáticos. Y eso implicaba, pues, construir una estructura que fuese capaz de soportar el peso de alguien que fuese montado en la estructura. Y, digamos, el vuelo mítico, el que se celebra, es el vuelo de los hermanos Wright en 1903, que es el primer vuelo de un avión tripulado propulsado por un motor. Antes se había conseguido hacer planeadores, pero esa es la primera vez que un motor consigue mover un avión lo suficientemente rápido para elevarse del suelo con alguien encima. Y luego, claro, has hablado del el primer vuelo de una persona, ¿no? Cuando se produce el primer avión o el primer diseño en el que se puede transportar a más de una persona. Venga, pues en realidad los hermanos Wright consiguen un avión que es de una sola persona alrededor de 1903 y durante los primeros años, los años de 1900, 1910, 1920, pues lo que se usa es ese mismo diseño de una estructura cada vez más grande, principalmente porque mejoraban los motores. Es decir, el problema en esa época era que el motor tenía que tener suficiente potencia como para alcanzar suficiente velocidad y, como hablaba antes, generar esa fuerza de sustentación y elevarte del suelo. Entonces, se tardan unos 10-20 años hasta conseguir aviones que puedan permitir, digamos, esa visión o esa misión comercial de transportar a gente. La estructura de ese tipo de aviones, ¿cómo era? Pues en esa época, en realidad, los hermanos Wright lo que intentan hacer es explotar una estructura que era muy conocida, que es la misma que se utilizó en la Torre Eiffel y que se estaba construyendo también por esa época, y es estructuras de barras articuladas, es decir, barras unidas en los extremos por rótulas, por elementos que permiten cualquier movimiento, y añadiendo algunos cables para evitar algunos problemas que tienen ese tipo de estructuras. Y era lo más fácil de construir, en lo que más experiencia había y que se consiguió hacer suficientemente ligera. En 1914 se produce el primer vuelo comercial. Háblanos un poco sobre ese primer vuelo. Pues en ese primer vuelo, en realidad es un hidroavión, es decir, un avión que despega desde el agua, y el diseño, si uno busca fotos en internet de ese hidroavión, pues parece un avión con un fuselaje como los modernos, pero por dentro la estructura era de la que he comentado. Es decir, durante 20-30 años la gente se dedica a coger barras articuladas en los extremos. Lo que pasa es que luego, obviamente, los cubre con una tela. Durante muchos años los aviones estaban hechos de tela. Y con eso se consigue efectivamente pues realizar los primeros servicios comerciales con un pasaje reducido, no era muy grande. Ya cuando por fin se amplía el tamaño del avión lo suficiente para llevar a 10-20 personas, es bastantes años después, cuando ya dejamos un poco atrás la tela y la madera.
Has hablado de una primera etapa en la que hay un patrón común en el tema del diseño de las estructuras, en las que prácticamente se diseña más o menos igual, esas cerchas o celosías, estructuras articuladas. En capítulos anteriores hemos hablado sobre el tema de las cargas y los esfuerzos y los tipos de estructuras, y hablábamos sobre el tema de la atracción y la compresión, ¿no? Vale. Este tipo de cerchas y de estructuras planas articuladas en sus extremos, lo que soportan son principalmente esfuerzos de tracción y de compresión, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, al final, en esas barras, en los extremos lo único que hay son cargas en una dirección o en otra y que se proyectan en la dirección de la barra, entonces eso solo aguanta tracción o compresión en esa barra. Si damos un salto en el tiempo y nos vamos 20 años más adelante, nos encontramos con un hito, que además es un hito español, que es el autogiro. ¿Qué es el autogiro y quién lo inventa? El autogiro es un diseño de un ingeniero español, de la Cierva, y básicamente es un híbrido entre un avión y un helicóptero. Es decir, si uno piensa en lo que es el fuselaje, donde va el piloto, pues es como un avión, porque tiene el fuselaje, que es como una especie de tubo, tiene en la parte frontal una hélice estilo de un avión, y de hecho ese es el motor que consigue mover el vehículo. Pero de la Cierva lo que se planteó es, en vez de generar la fuerza que compensa el peso y que te permite despegar y volar, en vez de generarla a través de una ala fija, utilizar lo que hoy todo el mundo ha interiorizado como las aspas de un helicóptero. Las palas de un helicóptero. Entonces, de la Cierva coge el fuselaje de un avión sin alas, le pone encima las palas de un helicóptero, pero que no están conectadas al motor. Entonces, de la Cierva lo que basa su diseño es en conseguir velocidad con el motor frontal y que la propia aerodinámica y el diseño de esas palas de la parte superior hagan que eso gire y eso genera la sustentación. De modo que consigue el empuje con un motor normal de avión, pero la fuerza vertical de sustentación, que compensa el peso, la consigue como la consigue hoy en día un helicóptero moderno. Y eso tenía muchas ventajas porque los motores de la época pues no estaban preparados para trabajar a las revoluciones que trabaja esa pala de helicóptero. En esa época todavía se sigue construyendo, se sigue diseñando las estructuras de tipo reticulado. En esa época ya no. Es decir, aunque los hermanos Wright consiguieron un diseño muy óptimo, pues cuando se intenta hacer el vehículo más grande, hace falta sustituir la estructura por otros componentes, principalmente porque el ala ya se puede hacer más gruesa, con lo cual puede alojar combustible, puede alojar otros elementos, y eso con las cerchas es un poco más complicado de conseguir, y sobre todo esos cables que tuvieron que poner desde el punto de vista aerodinámico, que es especialmente problemático para los aeronáuticos, pues son casi lo peor que puedes poner a volar, un cable. Entonces se busca otro tipo de estructuras, y para esta época las estructuras de aviones ya son de metal, digamos. Principalmente el ala pues es una viga que la recorre entera desde el fuselaje hasta el extremo, que trabaja a flexión, es decir, a doblarse, y que hay una serie de costillas o elementos en la dirección de vuelo que es lo que le da forma al ala y consigue generar esa sustentación. El otro día, escuchando, bueno, o más bien leyendo sobre aviones y tal, llegué a una anécdota que seguramente tú la conozcas, la diferencia entre biplano y monoplano, ¿no? Sí. Claro, cuando uno mira fotos de aviones de hace años, ve pues que biplano, es decir, dos alas, ¿no? Y un monoplano. ¿En qué momento se pasa de un biplano a un monoplano? ¿Y por qué? O sea, vale. ¿por qué a día de hoy no hay biplanos? Los biplanos surgieron como la solución a un problema que era: los motores no eran especialmente eficientes, entonces los motores que había se instalaban en el avión y el avión no alcanzaba la velocidad suficiente para despegar. Entonces, en aeronáutica,
la sustentación que compensa el peso se consigue o con velocidad o con superficie de ala. Como no podían conseguir mucha velocidad, necesitaban mucha ala. Entonces tuvieron que optar entre hacer un monoplano, en cuyo caso hubiesen tenido aviones de un ala excesivamente larga, con lo cual es muy difícil que soporte el flector que aparece, los momentos, y entonces optaron por reducir el ala y poner 2. Cuando los motores mejoran lo suficiente, el avión ya puede alcanzar más velocidades, pues hace falta menos superficie alar, menos ala. Y entonces puedes reducir tu ala a bastante y ya puedes quedarte con un único ala que es el monoplano. Uh-huh. Has dicho una cosa que es muy importante, que también hemos hablado de este concepto en capítulos anteriores, que es la flexión. Vale. Claro, mucha gente que nos está escuchando seguramente, claro, evidentemente sabe por qué vuelan los aviones, una sustentación, una diferencia de presiones, pero claro, esa diferencia de presiones que precisamente hace volar al avión es una fuerza que tiene que ser soportada por el avión, y tiene una flexión en el ala, ¿verdad? Eso es. Con esa diferencia de presiones produce básicamente que el ala tienda a flectar hacia arriba cuando está en vuelo, y eso produce varios esfuerzos. Por ejemplo, en la parte del intrados, que es la parte inferior del ala, lo que se produce es tracción. Entonces ahí nuestras estructuras tienen que soportar la tracción. En ese sentido, las estructuras que nosotros tenemos que usar, que son muy delgadas porque queremos que pesen poco, son muy buenas soportando la tracción, así que no suponen ningún problema de diseño. Pero claro, la parte superior del ala, lo que nosotros llamamos el extrados, está comprimida, está sometida a cargas de compresión. Y ahí, también en una cuestión histórica, los desarrolladores de estructuras aeronáuticas de la época se encontraron con un problema, y es que si tú ponías una chapa de metal en el extrados y ponías el avión a volar, la chapa pandeaba. Básicamente la chapa se arrugaba y dejaba de ser plana. Uh-huh. Por eso las estructuras de los aviones, además de tener la chapa que uno ve y de tener unas grandes vigas que llamamos largueros en el ala, pues tienen una serie de vigas, una serie de rigidizadores que ayudan a soportar esos esfuerzos. Todos los esfuerzos de la diferencia de presiones se soportan por esas chapas, que es el revestimiento que vemos, pero rigidizada en el interior. Eso es en el ala, y luego el esfuerzo, ese momento flector que mencionabas, que va creciendo hacia el fuselaje, y que es ahí donde es máximo, y donde ahí pues hay otras costillas y elementos del fuselaje que ayudan también a soportar esos esfuerzos. Y luego una cuestión también importante. También hemos hablado en capítulos anteriores sobre un esfuerzo que tenemos que soportar prácticamente todos los ingenieros de estructuras, que es la torsión. No. ¿El ala sufre torsión? El ala sufre torsión, sí, porque esta diferencia de presiones lo que produce es una fuerza vertical que en un avión que va volando en régimen subsónico, es decir, por debajo de la velocidad del sonido, la podemos visualizar concentrada a un cuarto del borde de ataque. Es decir, no está, vamos a llamarlo así, en el centro del ala. Hablando bien, no está en el eje elástico del ala, uh-huh. Y eso produce que la carga vertical produzca una torsión, y que además es importante y notoria en el ala. Es verdad que por eso esa estructura interna del ala, que voy a ir completando frase a frase, tiene esas vigas interiores que cerramos en lo que nosotros denominamos el cajón de torsión. Es decir, para nosotros el ala, el principal elemento de su construcción y de su comportamiento estructural lo llamamos cajón de torsión, precisamente porque está diseñado para resistir esa torsión. Interesante, sí. Bueno, el cajón de torsión también lo utilizamos los navales en los buques portacontenedores, vale. Porque es un perfil en U, es un perfil abierto, vale. que soporta muy mal el momento torsor. Como sección abierta que es. Como sección abierta.
Vale, y luego la otra estructura típica, que es, yo creo que es la más, bueno, donde nos alojamos cuando viajamos a cualquier sitio, es el fuselaje del avión. Sintetizándolo mucho, podría ser como un depósito a presión, ¿no? Un tipo de estructura que tiene que soportar una presión interna, porque la presión va... O la cabina va presurizada. ¿Cómo lo podríamos analizar eso estructuralmente? Esa estructura está sometida a dos cargas. Una es la que mencionas tú, que es volamos a 11.000 pies de altitud, entonces allí la presión externa es mucho menor que en tierra. En el interior del fuselaje mantenemos una presión, no la que hay en tierra, hay un poquito menos. Por eso cuando despegas y aterrizas notas en los oídos la diferencia de presiones. Ajá. Entonces al final hay una parte de cargas que proviene de que el fuselaje es como un depósito presurizado y entonces pues se puede analizar como un tubo presurizado. Además tiene el hecho de que tienes, si piensas en el tubo horizontal, pues tienes el peso tirando del tubo hacia abajo y luego tienes fuerzas verticales que están en el ala, pero también, aunque no sea fundamental para compensar el peso, en la sección de cola. También hay cargas allí que producen que tu tubo esté presurizado, pero además esté sometido a cargas de flexión, precisamente por las cargas que hay en el ala y en la superficie de cola. Esa superficie de cola de la que hablas tiene como unos alerones, entiendo que deben ser para ayudar a la sustentación. Esa superficie de cola tiene algunas superficies de control, es decir, elementos que puedes mover, pero se controlan principalmente, o sea, son timones de profundidad. Uh-huh. Es decir, los deflectas para que esa sección de cola sustente más y entonces la cola del avión se eleve, produce un momento, uh-huh, que es, por ejemplo, el que el piloto produce para cuando quiere descender y dirigirse a la pista de aterrizaje o cambiar de altitud de vuelo y demás. Aparte de esos alerones que mencionabas tú, uh-huh, los llamamos así cuando están en el ala del avión y esos los controlas, por ejemplo, pues deflectas los de una semiala hacia abajo y los de la otra semiala hacia arriba y con eso consigues que aparezca un momento para que el avión gire sobre su eje y produzcas lo que llamamos alabeo, que es rotar sobre el eje del fuselaje. Qué interesante. Esos son los flaps, ¿no? De que has hablado. Esos son los alerones. Es decir, los alerones son los que utilizas para maniobrar en aire. Uh-huh. Los flaps es otro elemento que está en el ala y esos son elementos que usamos en el despegue y en el aterrizaje. Es decir, los flaps se utilizan, como hablaba antes, la sustentación, aunque estamos desviándonos de las estructuras, sí. La sustentación se consigue con mucho ala o con mucha velocidad o haciendo que tu ala sea muy buena sustentando. Y eso lo consigues con la forma de perfil o con los flaps. Entonces los flaps, por ejemplo, cuando vas muy despacio, sacas los flaps para poder generar la misma sustentación a menos velocidad. O sea que es algo que se usa en el despegue, en el aterrizaje, pero no en vuelo normalmente. Interesante. Volviendo a las estructuras, ha habido como una primera época en la que prácticamente casi todas las estructuras se construían tipo celosía, con uniones tipo rótula, y hay como una segunda etapa a lo largo de los años 50 en la que, bueno, pues surgen, bueno, pues el primer avión supersónico, el Tupolev, el Concorde. Bueno, háblanos un poco sobre esos aviones y el tipo de estructura. Vale. En esos aviones, digamos que desde el punto de vista estructural se parecen mucho más a lo que hablábamos antes, a un caza militar, porque por cuestiones aerodinámicas el ala ya no puede ser el ala típica de un avión, tiene que ser un ala en delta. Es decir, visto desde arriba, la forma en planta del avión es más de un triángulo que otra cosa. Uh-huh. Entonces, en ese caso, las alas son bastante más estrechas, aún siguen teniendo esa viga o larguero que nosotros mencionamos, pero no hay tantos paneles como en un avión civil y el combustible va en el ala, pero en menor medida. Entonces, el diseño estructural cambia un poco porque la forma del ala es en delta,
pero siguen siendo aviones metálicos con sus paneles rigidizados, con una serie de largueros o vigas en la dirección un poco del ala. Pues que el ala, como ya no es muy larga, pues no es tan fácil visualizar dónde está esa viga. El Concorde también es un tipo de avión que es como muy conocido. A mí el nombre siempre viene a la cabeza, ¿no? El Concorde. Sí. ¿Cómo podríamos definirlo? Pues el Concorde fue pues un diseño que de hecho se operó comercialmente durante muchos años para alcanzar velocidades supersónicas, es decir, ser capaz de volar a velocidades superiores a la velocidad del sonido, que eso en tierra son 340 metros por segundo. Entonces, la particularidad que tiene es que cuanto más rápido vas, mayor es la resistencia que el aire opone a que tú te muevas. Entonces, es verdad que ese diseño, el del Tupolev, el del Concorde o el de un caza militar, básicamente lo que intenta es minimizar el área frontal. Entonces, por eso, si tú ves un avión moderno hoy en día civil desde delante, pues ves un gran área que es el fuselaje y que es enorme y ahí cabemos todos y el equipaje, el ala también. Y estos aviones son un ala muchísimo, o sea, un fuselaje más pequeño. Eran aviones de un solo pasillo, no había grandes pasillos, no eran de 300 personas. Y el ala también, si la miras, pues es mucho más delgada, por eso comentaba antes que la estructura es ligeramente distinta, para conseguir reducir esa resistencia y, como hablábamos antes, para que los motores de la época fuesen capaces de producir la fuerza suficiente para llegar a volar a eso, a la velocidad del sonido. Antes has comentado algo que yo creo que es interesante y que a lo mejor mucha gente o alguien puede no saberlo, que es el tema del combustible. El combustible está alojado en las alas o se ubica en las alas. Sí. ¿Hay alguna explicación o algún razonamiento de por qué hay? Estructuralmente hablando. Sí. Y es porque nos ayuda a soportar las cargas. Porque al final un avión, como decíamos antes, tiene que generar suficiente sustentación para vencer el peso y eso hace que tu ala sufra una diferencia de presiones que tiende a hacer que se doble o se flecte hacia arriba. Si tú alojas peso en el ala, a base de poner el combustible allí, el peso está actuando en la dirección contraria. Así que la fuerza neta en el ala es menor, aunque la sustentación siga siendo la suficiente, y eso disminuye los esfuerzos en el ala, tanto de compresión como de tracción. O sea que el motivo es ese. Qué interesante. Y luego también estamos haciendo referencia todo el rato al número de motores y yo en la cabeza, seguramente los que nos estén escuchando también, si hacen ese ejercicio visual o de memoria, se nos viene a la cabeza aviones, sobre todo civiles, en los que vemos debajo de las alas los motores y hay aviones con 2, 4 motores, es decir, estructuralmente eso ¿cómo afecta el que tengamos 2 motores o 4? A ver, al final el motor tenemos que pensar que es una carga concentrada, es decir, el ala tiene que soportar todo lo que hemos dicho que tiene que soportar y además un gran peso que es el del motor. Entonces es verdad que la sección donde se instala el motor, pues hay que tener más elementos estructurales allí, más costillas, que es como se llaman a los elementos que dan forma al ala y que soportan las cargas puntuales, que son peso. Entonces, cuantos más motores, tú tienes que, digamos, que reforzar el ala en esos puntos. Entonces, desde ese punto de vista, cuantos menos motores tengas, el ala puede ser más ligera porque, digamos, que donde no hay un motor, la estructura puede ser más ligera. Es verdad que a lo largo de los años hemos aprendido a hacer mejores motores, más potentes y más fiables. Eso es lo que en realidad ha permitido reducir el número de motores. Y es lo que ha permitido que en la época del Jumbo, de los primeros de los Airbus de la primera época, el diseño habitual era de 4 motores, porque necesitabas 4 motores para conseguir todo ese empuje. Y actualmente los diseños se pueden basar solo en 2 motores, porque con 2 motores consigues, digamos, lo mismo que antes con 4. Entonces hoy en día el diseño más óptimo es poner solo 2 motores porque ahorras peso en motores y ahorras peso incluso en la estructura del propio semiala. Interesante. Has hablado estamos hablando continuamente sobre Airbus
Yo creo que hay dos empresas o dos compañías mundialmente conocidas que son las encargadas de la fama de la aviación civil, como pueden ser Airbus y Boeing, ¿no? Que son como las dos cabezas. Sí, son las dos grandes empresas. Sí. ¿Qué tipos de aviones para que nos hagamos una idea de las dimensiones? Porque claro, un avión lo vemos en la televisión, en el ordenador, incluso nos hemos montado, pero yo creo que nadie se ha parado a medir estos aviones. ¿Cuánto puede medir? Venga, voy a ir al extremo superior, que fue el 380. Es un diseño de Airbus pensado cuando el transporte se iba a organizar a partir de vuelos masivos de gente a través de núcleos de distribución, hubs que los llamamos. Ese avión aproximadamente son 80 metros de ancho o de envergadura y 80 metros de largo. Es el tamaño máximo que de hecho hace que en algunos aeropuertos no pueda operar, porque los fingers en la terminal, incluso las propias vías para hacer el taxi de la pista a la terminal no estaban preparadas para un avión tan grande. Entonces ese es el extremo máximo. Pero un avión típico de los que opera hoy en día en España, pues sigue siendo una estructura muy grande, que pueden ser fácilmente 50 metros, digamos que si lo visualizas dentro de un cuadrado, 50 metros de largo. Es decir, son muy grandes. Y es verdad lo que dices, que tú lo ves en fotos y nunca realizas, nunca te das cuenta de que si tú envases por allí, cabes perfectamente debajo del motor. Y a lo mejor no eres capaz ni siquiera de tocar el motor y te parece que es lo que está más cerca del suelo. Totalmente. Sí. Estos aviones de los que estás hablando, que los podemos encontrar a día de hoy, volviendo un poco a la estructura, ¿qué materiales o qué estructura más o menos podríamos definir en ellos? Pues hasta los años 90 hemos hecho aviones principalmente de aluminio. Aluminio y otros metales, pero principalmente aleaciones de aluminio. Es el material más aeronáutico que usamos, y de hecho es el material también que usamos en cohetes para lanzar satélites al espacio y en muchos satélites propiamente dicho. Pero es verdad que es un material que hemos conseguido superar, y hoy en día hay muchos componentes de un avión que ya no son de metal, son de lo que llamamos materiales compuestos o composites. Es un material un poco peculiar porque básicamente consiste en una matriz que está hecha de resina, no es un plástico, pero se parece bastante a un material plástico, y dentro hay una serie de fibras bastante rígidas. Son fibras de carbono. Entonces ese material tiene una peculiaridad, y es que tú lo construyes a partir de apilar diferentes capas, como en un paquete de folios, pues hay diferentes folios apilados, y en función de cómo orientas los folios entre sí, consigues que el comportamiento del material sea distinto. Entonces hoy en día hemos pasado de hablar de que tú diseñas la estructura a partir de decidir qué espesor de aluminio pones, que son los cálculos que tú haces con teorías muy clásicas y que puedes hacer en papel, a diseñar el material a partir de que en función de cómo orientas esas capas consigues, por ejemplo, que el módulo de elasticidad sea distinto. Y entonces eres capaz de optimizarlo. Entonces hemos pasado de diseñar la estructura a lo que nosotros llamamos que es diseñar el material primero, el material compuesto, y ya con eso construyes pues un panel de material compuesto de cierto espesor. Pero diseñas también el comportamiento del material. Digamos que primero se hace el material, ¿no? En función de las cargas que vas a tener. Claro, tú diseñas el material ad hoc. Lo diseñas a la vez. Es decir, tú tienes que diseñar, por ejemplo, imaginemos, pues una sección del fuselaje. Tú sabes las cargas que tiene que soportar, entonces tú en tu cálculo juegas en el sentido de consideras qué orientación de capas de material compuesto sería la más óptima, buscando, como seguimos siendo aeronáuticos, que eso conduzca al menor peso, que sigue siendo el menor espesor en el mayor de los casos. Y a día de hoy, evidentemente, si se hace así es porque estos tipos de materiales son capaces de aguantar mejor las cargas. Son capaces de soportar mejor las cargas y además son mejores en la relación, digamos,
cuánta carga resisten frente al peso que suponen, que sigue siendo nuestro parámetro principal de diseño. Lo que pasa es que hemos tenido que alcanzar un nivel de desarrollo técnico bastante más elevado, porque si piensas en que tienes que hacer una chapa para hacer un fuselaje, pues coges un bloque de aluminio y lo mecanizas o lo extruyes o lo deformas para conseguir la chapa que tú quieras, y esto requiere, pues las fábricas de Airbus que mencionábamos antes, pues tienen una en Toledo, en Illescas. Ahí hay robots mecanizadores, robots que se dedican a tirar o apilar esas capas con la geometría adecuada sobre unos moldes para conseguir esa distribución de capas. Es decir, que también conseguir llegar a hacer los aviones en este material implica, desde el punto de vista de fabricación, un desafío que hemos tardado bastantes años en conseguir alcanzar la madurez para que la estructura sea segura, que sigue siendo el otro parámetro fundamental, y esto tiene que ser capaz de volar, pero tiene que ser seguro. O sea, que tienes que demostrar que esto es capaz de soportar las cargas, que es capaz de tener una vida, fatiga y estar en servicio suficientes años, y que por el hecho, por ejemplo, de ya no ser un metal, pues que no le van a afectar factores como la humedad del ambiente, la lluvia, o qué pasa si le cae un rayo. Claro, sí, no, es un mundo muy complejo. Sí, totalmente. Nada, pues yo no quiero terminar esta charla, que me está pareciendo súper interesante, claro, un avión por definición debe ser aerodinámico. Sí. Si uno piensa en aerodinámica, más allá de los aviones, yo creo que a todo el mundo hace un ejercicio mental o visual y se le viene un Fórmula 1. Vale. Se ha hablado mucho, aquí nos vamos a ir un poco de las estructuras, pero creo que es interesante también para los que nos están escuchando que este tipo de conocimiento también es aplicable a otro campo, que es el de la automoción, ¿no? El automovilismo, que es el tema de cómo los conocimientos que tenéis los ingenieros aeronáuticos sois capaces de aplicarlo a otro sector con absoluto éxito, ¿no? Sí, a ver, la característica de la ingeniería aeronáutica es que, como tiene que cubrir muchas áreas, tiene que cubrir las estructuras y la aerodinámica, pues es verdad que los ingenieros aeronáuticos no solo desarrollan su actividad en el diseño, construcción y utilización de los aviones. Es verdad que los vehículos, la automoción y en particular la Fórmula 1, pues hoy en día es un poco área hermana, porque comparte cosas como tienes que hacer una estructura ligera, porque tienes unas limitaciones de peso marcadas por la normativa. Y hoy en día también hay mucha aerodinámica, porque el agarre del coche al suelo no se hace como en un coche, como en un turismo, que se hace por el propio peso del vehículo, sino que se hace colocando alerones, como los que mencionábamos antes, mini alas. Sí. No, más que alerones, son mini alas en el coche de Fórmula 1 que en vez de generar fuerza hacia arriba, la generan hacia abajo. Entonces, en ese sentido, digamos que un avión y un coche de Fórmula 1 comparten las dos disciplinas, el cálculo estructural, el diseño estructural, la utilización de materiales compuestos hoy en día, y también la parte aerodinámica para conseguir esa fuerza que empuja el coche de Fórmula 1 al suelo y consigue más agarre. Muy interesante. Efecto suelo ese que se llama, efecto, ¿no? Suelo, el efecto suelo es el fenómeno que pasa por debajo del coche. Entonces está el efecto suelo y está el efecto de los alerones que tiene el coche en la parte frontal y en la parte de atrás. Bueno, muy, muy interesante, sin lugar a dudas. Nada, darte las gracias, Marcos, por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado. Yo he aprendido un montón. Espero que los que nos estén escuchando también. Muchísimas gracias a ti por invitarme, por la iniciativa, y sí, espero que haya sido interesante para los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube.
Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.